¿Cuánto nos agradaría permanecer más tiempo aquí? Permítanos decir ahora una palabra para terminar en cuanto al último salmo en esta sección. Es el Salmo 41. Cuando uno lee este Salmo 41, se da cuenta que comienza con una bendición. Dice, «Bienaventurado el que piensa en el pobre». Y finaliza diciendo en el versículo 13, «Bendito sea Jehová, el Dios de Israel». En esa palabra podemos ver que quiere decir que es feliz. Esta sección, la sección de Génesis de los Salmos, comenzó con un hombre feliz y finaliza de la misma manera. Y aquí tenemos un salmo mesiánico. ¿Qué es lo que tiene aquí? Bien, tiene la traición de Judas. En el versículo 9 leemos, «Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Este es un versículo que es citado en muchas partes. Fue citado en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 18. Y esto se cumplió en Judas. Y hace de este un salmo mesiánico. Tenemos algo más. Notemos el versículo 10. «Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago». Tenemos aquí la resurrección. Escuche, «y hazme levantar, y les daré el pago». Usted puede apreciar que en esta sección de Génesis tenemos la muerte de Cristo. También tenemos la resurrección. Pero usted se da cuenta que la muerte de Cristo, y deseamos expresar esto con toda claridad, la muerte de Cristo no salva a nadie. Es la muerte y la resurrección de Cristo lo que salva. La resurrección es muy importante. ¿Qué es el Evangelio? Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, según los Salmos, y Él fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es parte del Evangelio, la resurrección, y sin ella no hay Evangelio. En el día de hoy estamos viendo nuevamente a incrédulos que están hablando de Jesús. Tienen todos ellos una opinión de Él, porque así son las cosas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Usted tiene que tener una opinión. Y hoy aún en estas representaciones modernas acerca de Jesús, ellos siempre lo dejan sobre la cruz o lo dejan en la tumba. Thomas Jefferson lo dejó allí en sus enseñanzas morales de Jesús. Él lo dejó allí donde dice, ellos hicieron rodar la piedra en la tumba. Allí no hay evangelio, amigo oyente, pero la piedra fue quitada y Él salió de la tumba, y eso es lo que tenemos, la resurrección. Luego nosotros podemos decir en una manera maravillosa, «Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos». Y luego tenemos un amén doble, amén y amén. ¿Qué quiere decir? Que Él ha puesto el toque final en cuanto a nuestra salvación, y que cuando Él se levantó de entre los muertos, Él ascendió al cielo y se sentó, porque Él ya había finalizado todo por nosotros. Amigo oyente, usted no tiene nada que agregar a esto, pero tampoco tiene que quitarle al Evangelio. Él murió, Él resucitó, y sin eso no hay Evangelio. ¡Qué tremenda es esta sección de los Salmos! En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a continuar en la sección de Éxodo de los Salmos. Esto es grandioso. Hasta entonces, amigo oyente, que la fiel compañía del Señor sea con usted en todo instante, es nuestra ferviente oración. En este día, amigo oyente, llegamos en nuestro estudio del libro de los Salmos a una sección completamente nueva. Quizá usted recordará que al comienzo del libro de Salmos, en la introducción, mencionamos que este libro está dividido como el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Ya hemos recorrido la sección que corresponde al Génesis. La sección del Génesis estaba comprendida entre los Salmos 1 al 41, es decir, los primeros 41 salmos. Esos eran los salmos donde se hablaba de la manera maravillosa de la creación. El Salmo 8 en especial es un gran salmo de creación. Luego había otros salmos que se referían a esto. En el Salmo 19 tenía que ver con el hombre al mismo comienzo, el hombre bendito, el postrer Adán en realidad. Eso lo pudimos ver allá en el Salmo 1. Y luego vimos que el propósito esencial de Dios es el de llevar a su rey al trono. Esa era una sección maravillosa. Llegamos ahora al comienzo del Salmo 42. Y la sección de Éxodo comprende hasta el Salmo 72. Vamos a encontrar aquí, de la misma manera en que uno encuentra al comienzo del libro de Éxodo, que el pueblo de Dios se encuentra en una tierra extraña, lejos de la tierra prometida. Esta es gente que está sufriendo. La bota opresora del dictador está sobre ellos.
Uno puede oír sus quejidos, sus lamentos, puede escuchar el sacudir del látigo de los crueles capataces que los castigan. Ellos están pasando por grandes dificultades. En lugar de disminuir, éstas están aumentando. Finalmente, sus quejidos son oídos. El Señor se levanta a favor de su pueblo sufriente, y entonces Él cumple el pacto que ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego el Señor los saca de la tierra de Egipto. Eso es lo que vemos aquí. Estos salmos que encontramos aquí, los primeros 7 salmos, del 42 al 48, nos indican las mismas condiciones, pero esto no tiene nada que ver con el pasado. Tiene su objetivo en el futuro y revela las experiencias futuras del remanente de Israel. Eso es lo que vamos a ver. Ellos están lejos de Jerusalén, están muy lejos del lugar santo. Ellos están alejados de Jehová como lo estaban cuando se encontraban en Egipto. Encontramos en esta sección algo que uno no puede conocer ordinariamente simplemente leyéndolo. En la primera sección se puso el énfasis en Jehová o en el nombre de Dios. En esta sección se ha destacado Elohim. En la sección de Génesis se presenta unas 272 veces, y Elohim, el nombre de Dios, solamente unas 15 veces. Ahora, cuando llegamos a la sección del Éxodo, el nombre Elohim ocurre unas 164 veces, mientras que Jehová es mencionado solamente unas 30 veces. ¿Por qué será esto? Jehová es el nombre de redención, el que cuida o guarda a Israel. Ellos están lejos de Dios, como podemos ver en la tierra de Egipto, y ellos también estarán alejados de Dios en la gran tribulación, en la primera parte de ella, por cierto. Tenemos entonces ante nosotros un interesante bosquejo. Tenemos en los primeros 3 salmos de esta sección del Éxodo que se refieren al tiempo de la gran tribulación. El libro de Éxodo comienza cuando los hijos de Israel se encontraban en Egipto bajo el dominio de Faraón. Y aquí en esta sección, por cierto que se presenta el anticristo, y nosotros vamos a poder apreciar esto. En el Salmo 43 vemos la mención del anticristo, y ellos están lamentando a causa de la opresión del enemigo. Luego los encontramos clamando a Dios para que los libere, y luego la liberación es un hecho en la vida del pueblo. En el Salmo 45 encontramos un gran salmo del milenio del Señor Jesucristo, quien llega a reinar en este mundo y todo lo demás. Y vamos a enfocar nuestra atención en eso cuando leamos este salmo. Esa es la razón por la cual creemos que hay 2 cosas que son muy importantes de notar de parte del pueblo de Dios. Una de ellas es que la interpretación primordial, fundamental, es que estos salmos tienen su aplicación a la nación de Israel, y que miran hacia el futuro a una época de dificultades. Esto tiene mucho significado para ellos. Eso es algo que nosotros necesitamos saber y necesitamos destacar. Es por eso que debemos tener mucho cuidado cuando a veces sacamos algún versículo de un salmo de la forma en que éste se puede aplicar a nosotros mismos. Creemos que todo esto se puede aplicar a nosotros en el presente, y creemos que en esta sección muchos de los hijos de Dios que se encuentran pasando por dificultades en el presente pueden encontrar consuelo y solaz. Estos salmos, por tanto, deberían tener mucho más significado para los hijos de Dios en el presente. Creemos que necesitamos mirar más esta sección. Ahora, en esta sección usted encuentra la ruina y la redención de Israel, lo que ocurre en los últimos días. Y en esta sección vamos a ver que David no escribe tantos salmos como lo hizo antes. Él escribió 19 de ellos, y 7 de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré, y todos ellos forman un cuadro profético de Israel en los últimos días. Con esa clase de introducción preliminar a esta sección, llegamos entonces al Salmo 42, en el cual encontramos el lamento del remanente en los últimos días del período de la gran tribulación, y eso se puede aplicar a los redimidos de todas las épocas. Creemos que deberíamos agregar algo más aquí. Esto nos evitará el pensar que Israel está excluido del plan y propósito de Dios para el futuro que tiene tanta importancia en la palabra de Dios. Es lo mismo que rechazar cierta porción de la palabra de Dios y decir, sí, yo creo en la inspiración de las Escrituras, pero por ello quiero decir las Escrituras que se pueden aplicar directamente a mí y que si ellas se aplican a otras personas, especialmente si yo no tengo mucho interés en ellas, pues entonces no creo que es la palabra de Dios aparte de lo que se puede aplicar para uno mismo. Pensamos, amigo oyente, que ese es uno de los grandes peligros de parte de muchos en el presente. Ahora, en el Salmo 42,
usted encuentra el sufrimiento futuro de los santos durante el período de la gran tribulación. Usted recordará que ellos estaban en la tierra de Egipto. Dios los redimió primeramente por la sangre. Durante la noche pasó el ángel de la muerte y la sangre se encontraba en los dinteles de la puerta. Era una redención por sangre. Se había sacrificado el Cordero de la Pascua. Pero hay otro segundo aspecto de la redención que tomó lugar en el Mar Rojo. Esa es la redención por poder. Y aquí tenemos, digamos de paso, la redención ante nosotros. La redención de ese entonces. Y esta gente está lejos de su propia tierra. Este es el remanente de Israel. Y vamos a mencionar algo más, aun cuando tenemos mucha introducción aquí, pero creemos que esto es muy importante para nosotros, para que podamos comprender bien estos salmos. Otra cosa que creemos es algo maravilloso de notar en esta parte, es que aun cuando estos salmos tienen una aplicación maravillosa para cada uno de nosotros en el presente, debemos reconocer que es primordialmente para el remanente. Y cuando decimos remanente, no queremos decir toda la nación. Debemos tener esas dos cosas en mente. Cuando usted dice Israel, el pueblo elegido, usted siempre se está refiriendo al remanente, no a la nación completa. Cuando usted, amigo oyente, dice la iglesia, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Es acaso la iglesia la suma de todas las denominaciones e iglesias? No, amigo oyente, no creemos que sea así. La iglesia está formada por el cuerpo de creyentes que están en Cristo, y ellos no llegan a ese punto al haber simplemente inscrito sus nombres en el registro de una iglesia, o al unirse a una iglesia, o al pasar por alguna ceremonia. Solamente lo pueden hacer mediante una relación personal con Cristo. Así es que debemos hacer siempre una diferencia entre la iglesia organizada, la iglesia visible, como se la llama generalmente, y la iglesia invisible. Siempre hemos dicho que la iglesia invisible era demasiado invisible los domingos por la mañana y en los cultos a mitad de semana. Muchas personas pensaban que esa era la iglesia invisible. Pero la iglesia invisible es en realidad la que se ve. Creemos que uno nota eso cuando estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un campo radioactivo, y si uno quiere saber si existe uranio, por ejemplo, en algún lugar, uno usa un detector Geiger. Y si uno quiere saber si una persona es genuina, pues hay que utilizar la palabra de Dios como un detector, y de esa manera puede uno darse cuenta si lo es. Si no lo es, nada sucede. Pero si esas personas se interesan en la palabra de Dios, y la aguja en el detector Geiger comienza a agitarse de un lado a otro, ellos quieren conocer la palabra de Dios, y entonces decimos, allí hay verdaderamente un Hijo de Dios que ha renacido. Usted puede darse cuenta que esa es una buena regla para seguir. Así es que estamos hablando aquí entonces acerca del remanente. Y este salmo es otro salmo masquil. Eso quiere decir un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza, y es de los hijos de Coré. Usted recordará que Coré fue el promotor de una rebelión, y él era el bisnieto de Leví, y Dios lo ajustició a causa de la rebelión que él promovió contra Moisés y Aarón. Pero usted se puede dar cuenta de que eso no cayó también sobre sus hijos. En el libro de Números vemos que Dios dejó bien en claro que ese juicio no cayera sobre los hijos de Coré, y por tanto los tenemos aquí a ellos solos. Ellos son quienes escribieron estos salmos, y son bastante maravillosos. Usted puede notar que al comenzar la lectura de este salmo, tenemos aquí un cuadro profético del período de la gran tribulación. Leamos los primeros 2 versículos de este Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bien, no deseamos regresar nuevamente a Egipto. Quisiéramos mirar hacia el futuro porque llegará un tiempo cuando esta gente nuevamente estará fuera de su tierra, y esa es la creencia que mantienen varios expositores de la Biblia del presente. Son personas excelentes, podemos afirmar. Ellos creen que el actual regreso del pueblo de Israel a su tierra puede culminar con una nueva dispersión, y que ellos serán expulsados de su tierra nuevamente, quizá aún en nuestros propios días. No sabemos eso, pero queremos decir lo siguiente. El remanente santo de Israel está fuera de su tierra. Muy pocos de ellos han regresado a su país, y uno encuentra que en ese país existen 2 grupos. Está el que uno puede llamar el judío ortodoxo, esperando la llegada del Mesías, esperando que Él venga, deseando reedificar el templo. Y uno puede encontrar otro grupo que no tiene ningún interés en eso, quienes dicen que esos días ya han pasado,
Hemos comenzado una nueva era. Ahora tenemos que preocuparnos de Egipto y esto y lo otro. Los árabes constituyen nuestro gran problema. Permítanos decir aquí, amigo oyente, que el remanente santo de Israel, el pueblo de Dios, tiene un ansia de Dios. Y eso es un cuadro de David, es un buen cuadro de él, y también es un buen cuadro de cualquier época. Opinamos que David podría haber dicho fácilmente estas palabras cuando se encontraba en una cueva mirando hacia el valle. Él escucha a los cazadores hablando a sus perros, y en unos minutos él puede escuchar el crujir de las ramas debajo, y los hombres de David que están de guardia se ponen alerta, y de pronto aparece en un claro donde hay una vertiente de agua a la puerta de la cueva en la cual se encuentra David, aparece un pequeño ciervo. Este animalito está con su boca llena de espuma, tiene tanta sed, sus costados están mojados de transpiración. Se acerca al agua y bebe profundamente. Luego espera un momento, sumerge su cabeza una vez más y sigue bebiendo. Por eso es que el salmista podía decir aquí en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Es así como se siente usted acerca de él, amigo oyente? Uno escucha tanto hablar que uno es muy legalista, y si guarda los 10 mandamientos, usted está agradando a Dios. Amigo oyente, el hombre en la actualidad está alejado de Dios. Necesita mucho más que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos simplemente nos muestran que somos pecadores. Pero nosotros estamos alejados, en rebelión contra Dios. Nosotros no solo no tenemos ningún deseo por Él, sino que tampoco tenemos ninguna capacidad para Él. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Debemos ser traídos nuevamente a la familia de Dios y llevados al lugar donde podamos decir, no simplemente citando un versículo de la Escritura, sino algo que salga de nuestros propios corazones. Poder decir, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto tendrá mucho significado en aquel día para este remanente apartado de Dios y lejos de su tierra, y es significativo ahora mismo para muchos de los hijos de Dios. Escucha ahora lo que dice el salmista. Este es el remanente y habrá mucho dolor y sufrimiento en la tierra de Egipto. Leamos el versículo 3 de este Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que ellos van a decir en el período de la gran tribulación. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuándo va a llegar el Mesías? ¿Dónde está la señal de su venida? Todas las cosas continuaban como estaban. Y en el versículo 5 leemos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esta es la esperanza. Escuche luego su clamor aquí en los versículos 6 y 7. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esas son las mismas palabras que Jonás utilizó en su oración. Jonás había descendido a las fauces de la muerte. Esta gente pensará que en este punto todo se habrá acabado, que ellos serán destruidos en este período. Pero Dios vendrá, Dios libertará. Se nos dice en los versículos 8 y 9 de este Salmo 42, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Se siente usted, amigo oyente, de esa manera algunas veces? De seguro que muchos de nosotros hacemos eso. Pero Él no hace eso. En el versículo 11 termina diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En un momento desesperado, él se vuelve hacia Dios. La ayuda no viene del este, ni del oeste, ni del sur. Mi salvación viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra.